mi pueblo, al pueblo nación mapuche y también a todos los revolucionarios y progresistas que aún viven en esta sociedad, para que podamos liberar de la opresión a todo el mundo, porque no solamente los mapuches tenemos derecho a luchar. Espero que en este momento histórico empiece a replantearse todo el mundo la verdadera historia y la estructura de esta sociedad capitalista y opresora que nos mantiene en la miseria, que se mantiene a fuerza de represión y tortura por culpa de esos perros de azul que nos mantienen encarcelados y que cuidan los intereses de los poderosos, de los ricos. Nosotros, la nación mapuche, vamos a darle una lección de historia y vamos a cambiar esta historia de opresión que durante 130 años nos ha mantenido en la marginación. Así que, hermano, muchas gracias. Esto es el resultado de la movilización de todas las comunidades, de ambos lados de la cordillera y de la gente que solidariamente ha comprendido el nivel de conciencia de nuestra nación, el nivel de conciencia de nuestros milicianos, de nuestros combatientes. Un abrazo y saludo grande a todos mis peñas y lamien que combaten en ambos lados de la cordillera, a los huaychafes que arriesgan su vida todos los días y no importa que los baleen, no importa que los gaseen, siguen combatiendo por la libertad. Somos combatientes ancestrales de la libertad, pupeña y pulamien. Hasta vencer o morir, Marichi güey.